queda así. Bueno, queremos invitarte a participar con nosotros aquí en Mañaneros a nuestro hashtag Mañaneros te entiende. Y besos, abrazos para los chicos que hoy día nuevamente están dando la PSU. También estamos con ustedes, al igual como estamos contigo, mi querido. Hola, mi querido equipo querido. Vamos de inmediato con el hashtag Mañaneros te entiende. Y pongan atención a lo siguiente, porque quiero que ustedes me entiendan. Fui a almorzar con mi familia el domingo a un restaurante. ¿Y qué pasó? En la guagua chica había que mudarla. Yo dije, mi amor, no te preocupes, tú descansa, yo voy. Entro al baño de hombre, olvídate que iba a encontrar un mudador. Lo mismo le pasó a una familia que viralizó esta imagen a través de Facebook con una guaguita que dice, exijo mudadores en los baños de hombres para que mi papá me pueda cambiar. ¿Ustedes qué opinan del tema? Escríbanos al hashtag. Mientras tanto, revisamos el siguiente informe de Mañaneros. ¿Se ha dado cuenta que son pocos los lugares en donde hay mudadores en los baños de hombres? Esto que parece un detalle menor es un problema para miles de padres que a la hora de cambiar el pañal a su bebé no encuentran dónde. Es precisamente por esta razón que padres han iniciado una campaña a través de redes sociales exigiendo mudadores en baños de hombres. En el siglo XXI, las mujeres no son las únicas que cambian los pañales de sus hijos. La crianza es compartida y el hecho de no tener un espacio propicio seguro hace que los padres se cuestionen qué hacer cuando salen solos con sus bebés. Si hay que cambiarle el pañal, se debe meter al baño de mujeres, debe cambiar al niño en un lugar público, deben esperar a llegar a casa. Claro, en el coche. Uno lo pone ahí y lo tapa de repente por si alguna gente lo mira medio raro. ¿Consideras que deberían haber mudadores en los baños de los hombres? Digo, en restaurante, en mall, en espacios públicos. Claro, en algunos malls de casualidad hay espacios para mudarlo. O sea, donde uno puede entrar con el niño y lo puede mudar, pero no sé, acá no, por lo menos acá en el termodel no. Sí, pues yo salía con mi hijo cuando estaba chico y igual el problema de repente no tener dónde mudarlo, pues. ¿Se consideraría que debería ser una normativa buena? O sea, no sé como normativa, pero sí daría una buena iniciativa, pues. Y es que claro, esta pareja de padres valdivianos ya están cansados de responder aquellas preguntas y se decidieron con ayuda de su pequeño hijo a iniciar una campaña exigiendo mudadores en baños de hombres, de centros comerciales y restaurantes. ¿Se ven complicados los padres cuando quieren mudar a su hijo? Debería ser gratis y un servicio que todos los malls, centros comerciales, supermercados deberían tener. Yo lo mudo ahí. Es ideal porque ¿dónde va a hacer eso en un mall? Sí, está habilitado básicamente para mujeres adultos y para hombres adultos, pero para bebés hay muy pocos malls que tienen, digamos, mudadores. ¿Tú como papá das fe de que es incómodo? Sí, es incómodo porque la gente, uno lo mira raro. Pero este problema que podría parecernos típico de esta bella ciudad sureña es un tema no menor en todo nuestro país. En Santiago no en todas partes hay mudadores que pueden ser usados por hombres. El Mall Alto Las Condes es uno de ellos y otros son los baños del Mall Paseo Quilín. De hecho, en enero de este año la cantante Anita Tijoux se quejó a través de Facebook de la falta de mudadores en baños de hombres. ¿Por qué hay tan pocos mudadores, por no decir ninguno, en el baño de los hombres? Si yo conozco varios amigos papás que mudan sus hijos. ¿Problema de género? En el restaurante del Beto de Vitacura cuentan con un baño en donde tanto hombres como mujeres pueden entrar a cambiar a su bebé. Bueno, en el comienzo del Beto se buscó esa tendencia de tener un mudador en el baño mixto, que también es para discapacitados, y el público, nuestro cliente, lo agradece mucho. Como padre, o sea, y tener un mudador en el baño también de hombre es muy bueno y es muy importante. Ser hombre y salir con tu hijo puede ser un problema debido a la falta de mudadores en los baños del sexo masculino. Un problema que busca solución a través de una campaña por redes sociales. Le pasó.
Eduardo, que no le pasó a nuestros amigos que viralizaron esta fotografía, sino de que le ha pasado a todos los padres que lamentablemente no tienen dónde mudar a sus hijos. Entonces, no nos queda otra que empatizar y nosotros también poder hacer público esto para que tome fuerza, porque finalmente si no somos nosotros los que exigimos esto, finalmente nadie hace nada. ¿Qué? Yo creo que este es un problema súper social. Yo quiero rescatar un poco el Twitter de Anita Tijoux, porque efectivamente yo creo que es un problema de género. Yo creo que se establece la idea de que son las mujeres las que mudan, los hombres somos unos pobres idiotas que en realidad no tenemos idea de cómo relacionarnos con los hijos. Y desde ese punto de vista se establece esta idea, que yo creo que además es una idea obsoleta, machista, que finalmente genera diferencia y que sigue además posicionando a las mujeres y a los hombres en esta especie de lucha de sexo que honestamente creo que no lleva ninguna parte. Muy bien, Ana Tijoux, muy bien. Hay tan pocos mudadores, por no decir ninguno, en el baño de los hombres para finalmente poder mudar a sus hijos. Se hace complejo. ¿Qué pasa cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, que mi mujer no está, se va de viaje por pega o por placer o lo que sea, y me quedo yo con los niños? Yo no puedo salir a ninguna parte. Porque si voy a una parte y no tengo dónde mover a los niños, ¿sabes lo que he tenido que hacer? Esperar, por ejemplo, que ver si hay alguna mujer en el baño de mujeres. ¿Aló? ¿Hay alguien? Sí, estamos en este baño de mujeres. Ya, tenés que esperar con el cabrón chico que está cagado entero, que está medio entero. Ya, salen todos, no queda nadie. Además se le cuece el poto, llora. Una locura. Y tenéis otras cosas en la mesa con la otra huevo en la mesa. Entonces, vais rápido, lo mudáis. El vecino de la mesa me pone la guagua mientras muda este otro. Es una locura. Es súper angustiante. Si estáis con dos niños, de verdad es súper ingrato. Y lo que hablábamos... Para una mamá también es ingrato. También, por supuesto. También, de repente, no sé, pues tú te podías dividir, ¿no es cierto? O podías incluso también, no sé, de repente tú estás enferma, te sentís mal, te quedaste una pata, cualquier cosa. También es absurdo no poder contar con que tu marido va a tener las comodidades para poder mudar a tu hijo. Tú nos contabas, Jaime, cuando estábamos en pauta, que lo que hacía ahí era mudarlo ahí en el lavamanos. Yo lo mudaba en lavamanos, así como haciendo todo tipo de cosas. De malabares. Claro, de malabares. Imagínate. Mira, tenemos un Twitter. En regiones cuesta encontrar mudadores en lugares públicos que no sean mall. Menos se espera en baños de hombres. Sí, bueno, es un tema también importante. Oye, pero ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, antiguamente está bien, porque generalmente era una labor que hacía la madre, pero hoy día los padres han tomado un rol mucho más activo, pero como que no se han ido modernizando los espacios, los lugares públicos, ya sea los malls, los restaurantes. Lo mismo pasa con el tema de la lactancia. O sea, porque hoy día, antiguamente las mujeres siempre daban papa en su casa y prácticamente la mujer que daba papa lo hacía siempre como en su espacio, escondida. Hoy día ya la lactancia, o sea, es tan natural, pero no hay espacio para que la mamá pueda amamantar tranquilamente. Pero ¿sabéis lo que pasa, Connie? Que yo creo que ese es el discurso que una vez por todas tenemos que cambiar. Tocáis decir algo que es muy cierto. La lactancia es natural, pero no se ve como algo natural. La crianza es de padre y madre, pero no se ve como que sea de padre y madre. Y yo creo que eso es lo que nosotros como medio de comunicación tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a aportar en ese. Mira, tenemos otro mensaje de Twitter. Niquísima dice: espacio unisex es mejor que en el baño de hombres por la higiene. Sí, claro, es verdad. Pero lo que pasa es que no sé si la ley o la normativa obliga a los restaurantes o a los malls o a cualquier lugar a tener mudadores, a los aeropuertos, terminales de buses, rodoviarios, las terminales de trenes. Yo no sé si los obliga. Entonces el problema es que hacemos todo de acuerdo a lo que nos pide la ley. Eso es. Si la ley pide un espacio para discapacitados, ya tenemos que hacer un espacio para discapacitados. Pero como la ley no pide mudadores, no se hacen. Fíjate que venimos saliendo del tema de la Teletón. ¿Te das cuenta que la inclusión finalmente es en todo ámbito? Porque en este caso uno también podría decir somos poco incluidos los papás como con derecho a criar, digamos. Porque también hay una falta de inclusión. O sea, efectivamente son poco incluidas las mujeres a la hora de amamantar. Entonces, de verdad, cuando tú decís, a ver, se hacen campañas para incluir a gente con capacidades distintas, hijo, de verdad, estamos tan lejos. ¿Y sabes lo que pasa, Jaime? De que también el entorno, hay mucha gente, Ale, tú lo contabas, de que cuando tú viajabas en bus con tu guaguita recién nacida, tú comprabas 2 asientos para poder mudarlo, para poder hacerlo tranquilamente. Además, que a mí me llama la atención el poco apoyo que de repente la gente te da. Porque tú vas en el bus, de repente, oye, la que viaja a Puerto Montt, que son 10 horas, vas con una guagua, la tienes que mudar y nos falta la que va a sentar al lado que te pone una mala cara, que te dice, este no es un lugar para mudar a la guagua, pero no hay uno va perdiendo la vergüenza de todo. Así como Jaime contaba que mudaba a su hijo en un lavamanos, yo compraba, claro, ¿qué hacía? Iba a Viña a ver a mi familia, entonces me compraba 2 asientos. Carepalo, igual gastaba más plata, pero no me importaba porque sentía que iba a ir más cómoda. Y así no te jodían tampoco. Porque no me jodían, para darle de mamar al Javier, porque si yo le daba de mamar en el bus, todos me miraban con cara de como, oye, eso es lo que la pechuga, el poco apoyo. Y era como,
Oye, pero pucha, si tiene hambre. ¿Tengo qué? O sea, preferís que llore todo el viaje, no sé. Y mudarlo, porque también era súper incómodo mudarlo, no sé dónde, en el baño de... En el baño ahí sí que no podía ser malabarmido. Oye, saludos. Mire, tenemos otro tuit de la atención, dice acá en Coronel, ni siquiera hay mudador en las urgencias del hospital. Y en los spam tampoco. ¿Sabes qué? Hay muchos lugares donde ni siquiera el baño de mujeres tienes donde cambiar a tu guagua. Y ¿sabes lo que pasa? Que uno, como madre también, cuando no hay, bueno, y los padres también, hace malabares y uno aprende a mudarlo en el coche, o tomarlo en brazo, mientras el papá lo toma en brazo, uno le cambia el pañal. Sí, empezás a hacer las cuestiones así, uno empieza a hacer malabares. Oye, recibimos con un gran aplauso a mi querido Daniel Valenzuela. ¿Cómo estás? Qué bonita historia. Tú tienes dos niñitas, Daniel. ¿De qué edad es? La estaba mudando precisamente ahora, por eso me demoré un poco. Y aquí en la red tenemos mudadores. Haciendo sus necesidades. ¿Por qué tienes tu niñita? ¿Ya tienes tu niña? 25 Tiene 25 y 7 y 4. Mudas a la polola, porque ya... No, ella lo muda a él. Sí. Pero ¿te ha tocado esto? ¿Te ha tocado salir a un restaurante? ¿Te ha tocado ir al mall, viajar y no tener dónde cambiarla? Mira, pero sabes que cada vez más en los lugares donde hay baños de niños habilitados o baños familiares, que es donde se puede, al principio eran muy pocos, pero ahora hay mucho más. En los viajes. Sí, claro. Sí, los servicentro. Claro. Yo me he encontrado la dificultad muchas veces donde hay baño hombre o mujer. Y yo, ¿qué hago con las dos niñitas? Voy al de mujer. Entonces, cacho abajo si hay, patitas en alguna taza o si no hay. Le digo, avísame si hay alguien, pase nomás. Pues la mujer como entiende como esa parte, ¿no? Claro. Dice, pase nomás. Y yo paso, hay mujeres en el baño, igual paso para cuidar. Oye, así, pasa así. ¿Te pasa que, por ejemplo, andáis con las niñitas chiquititas? Porque a mí igual me daba nervio cuando yo andaba con el Javier chico y yo tenía que entrar a un baño de mujeres. Pero las mujeres no te miran tan feo. No. Claro. Entrar con una niñita a un baño de hombre, igual de... jodido. No, fíjate que las mujeres han sido súper llanas así con eso. Te ayudan igual. No, pasa nomás y no hay problema. No he tenido mucha dificultad en ese sentido. Sí, es verdad, es complejo. Mira, que pierden el pudor, es muy raro. Uno pierde el pudor con los hijos al final. Sí, totalmente. Lo que sea, Ale, todo te empieza a dar un poco coco de mono. Te da lo mismo porque son tus hijos los que tienen las necesidades. 10 de la mañana con 12 minutos. Vamos a cambiar completamente de tema. Ustedes se acordarán del caso hace unos días en Concepción de una madre que por haber fumado marihuana finalmente se fue alejada, fue separada de su pequeña guaguita. Pues bien, ella no se quedó de brazos cruzados. Ha decidido demandar al hospital que la ha alejado de su recién nacida. Pongan atención, aquí están los detalles. Christopher Montorfano y Cindy Ortiz siguen luchando contra el hospital Las Higueras de Talcahuano, el cual les impide ver por más de 2 horas y media a su hija recién nacida. Luego que el recinto haya establecido mantener alejada a su madre, tras haber asegurado que consumió marihuana durante el embarazo. Todo para aliviar dolores en su brazo. La verdad yo no sé si se pueda explicar lo que siento porque es un dolor, cada día se hace más intenso, sobre todo en las últimas visitas que son de media hora. Llego a mi casa y es algo que no se lo doy a nadie. Llevamos 11 días sin poder amamantarla. La vemos 2 horas y media. También desmiento totalmente de que nosotros tenemos entrada liberada al hospital, eso es mentira. Nosotros cumplimos el horario que ellos nos impusieron, nadie se ha acercado a decirnos lo contrario. Los días siguen pasando y aún la pequeña de pocos días de nacida sigue alejada de su madre, por lo que la pareja decidió demandar al hospital ante la Corte de Derechos Humanos. Conversamos con el abogado de la pareja, quien nos cuenta de qué se trata esta medida. Fue ingresar una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que busca la implementación de medidas cautelares de carácter urgente para que, digamos, el Estado de Chile, a través, en este caso, del Servicio de Salud Talcahuano y a través del Hospital Las Higueras, entregue de inmediato a la madre, digamos, a los padres, a su hija. O en subsidio, si eso no fuera posible implementar, que se proceda a autorizar la lactancia materna, que es lo que hoy día además es más urgente también para nosotros. La ministra de Salud, Carmen Castillo, no quiso entregar información sobre la salud de la recién nacida, mientras que los PPD Daniel Farcas y Miguel Ángel Alvarado visitaron el hospital y aseguraron que el bebé representa síntomas de abstinencia. Nos enteramos de que habían ido a consultar sobre mi hija, a la cual le dieron información falseada porque le dijeron de que mi hija tenía daño neurológico, el cual no lo tiene. Además,
¿por qué le dan información a gente que yo nunca he visto en mi vida? Lo que debieron hacer con nosotros es habernos informado desde un principio, porque es un sistema público en el cual nosotros tenemos el derecho a saber. Y no lo sabemos, no sabemos nada, nunca supimos. Nos enteramos de esta situación donde le dan información a gente que yo nunca he visto, que no tiene nada que ver con nosotros, y más encima falseada. Conversamos de forma exclusiva con los padres de la menor, quienes se encuentran muy afectados con la situación, y estas fueron sus declaraciones. Claro, yo lo único que quiero es tener a mi bebé, ojalá lo antes posible, mañana o si pudiera, lo más luego posible. Nosotros queremos que esto no vuelva a suceder. Lamentablemente no nos tomaron en cuenta, tuvimos que llegar hasta esta instancia, y si tenemos que seguir, vamos a seguir, porque esto no puede quedar así, porque no pueden seguir faltando los derechos de las personas, los derechos humanos. Nadie se merece todo esto, todo este daño que nos han causado. Es terrible. ¿Y usted considera que fue excesiva la medida tomada por el Hospital Las Higueras de Talcahuano, el cual mantiene con visitas restringidas a los padres de la menor? La verdad es que este tema ya ha tomado ribetes nacionales, se ha convertido en un verdadero debate, porque finalmente para todos los que somos madres y padres es imposible no empatizar con esta familia. Porque si bien yo comparto con ella, finalmente es el derecho de la madre, es el derecho de su guagua a poder estar juntas, sobre todo en los primeros momentos de su vida. Lo que pasa es que lo que este centro hospitalario considera como un remedio, considera como una reparación o algún tipo de medicina para el bebé, finalmente lo convirtió en un problema infinitamente peor. O sea, tremendamente peor. Si buscamos estudios de qué hace bien o mal, ahí tenemos. Mira, atención, Iris Coche dice, qué nefasto. Los recién nacidos necesitan estar cerca de su madre. Es solo cannabis. Pobre bebé, una lástima. Ella no concibe que por haber consumido cannabis esta bobeta tenga que ser separada de su madre. Supongamos que alguien aduce un estudio que dice que la cannabis le hace mal a ese recién nacido. También podrían haber estudios que dicen que no le hacen nada, que son inocuos. Entonces, vamos a encontrar siempre estudios científicos que digan que sí y que no. No es verdad. Lo que sí no vamos a encontrar nunca es que sepamos que a una guagua le hace bien estar lejos de su madre. Exacto. Eso jamás lo vamos a encontrar. Entonces ahí es donde sí hay algo empírico, y es que un bebé necesita estar con su madre y su padre los primeros días de nacido. Llevan 11 días. Es que te juro que al principio yo me podía preguntar por qué, pero ahora 11 días. Demasiado. 11 días la pueden ver 1 hora al día, o sea, 2 horas al día. Claro, porque es castigo. La gente empezó a manifestarnos cuál es su opinión respecto a este tema, y Pat Mari dice, debieron de haberlo pensado mejor. ¿Por qué se hizo el examen? No se fuma ni se bebe estando embarazada. Fíjate que ella tiene un punto. La verdad es que hay mucha gente que nos escribe diciendo no hay que fumar ni cigarro, no hay que fumar nada, no hay que tomar alcohol durante el embarazo, y se entiende. Y estamos todos de acuerdo, pero la proporción ella tenía un problema de salud grave. Ella tenía dolores en sus brazos y en sus manos que se hacían insoportables. Él le preguntó a su doctor qué podía tomar, y el doctor, por su estado de embarazo, no le podía recetar nada. Finalmente, una naturista le dijo, prueba con cannabis. Probó con cannabis y los dolores desaparecieron. Eso es lo que ella de hecho, así entiendo yo que fue. Justamente para enfermos con dolores crónicos bastante graves, incluso para gente, por favor, gente con cáncer, mi cuñado que falleció ya, pero él fumaba también por un tema terapéutico concretamente. Pero ¿sabéis que a mí lo que me llama la atención es que hay una cosa que, por lo menos lo que yo veo, es un poquito más amplio? La falta de capacidad de entender lo importante que es la salud emocional en este país. Sí. Porque en definitiva, en pos de, pongamos que ya lo que decía la Ale, pongamos que el estudio dice que no sé qué cosa y que efectivamente se comprueba que hace mal, ya, ok. Pero el daño emocional que se le hace a un recién nacido al no estar con su guagua en los primeros meses es incalculable. Es incalculable. El daño que además se va irreparable o reparable con terapia en el futuro, pero cosas muy jodidas. A ver, y además es un daño que se proyecta en el tiempo. Sí. Entonces, de verdad, yo entiendo, pero muchas veces incluso yo creo que ginecobstetras un poquito más amplios de cabeza le han dicho incluso a madres que por ejemplo, tienen una adicción al tabaco importante, que bajen el consumo, pero que no dejen de consumir porque la angustia que les provoca dejar de consumir le hace más mal a la guagua que el mismo tabaco.
En las últimas, hoy día venía... Que fumó cigarro. ¿Y qué hizo? ¿Mintió? Entonces, ¿qué? O sea, de verdad que esta mujer fue además honesta. Sí. Mira, hoy, eso es lo otro. Hoy día ellos conversaron con las últimas noticias y no deja de impactar el testimonio de los padres, porque dice, bueno, solamente la pueden ver 2 horas al día. Tremendo. Y esparcida durante el día. Es 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Y eso es lo que te quería leer. Mira, asegura que pueden mudarla y tomarla en brazos. ¿Ya? Pero si está llorando, no me permiten pasearme un poquito para hacerla dormir. También dice que, por ejemplo, cuando ellos se acercan a las enfermeras en el hospital para preguntarles cómo está su bebé, las enfermeras, los doctores se van, no quieren enfrentarlos. O sea, nadie les da información sobre su guaguita. Mira lo que nos dice Manso Ceso, la maternidad se asume de manera responsable. Al menos hay que dejar que ese bebé se desintoxique. Ya, pero yo creo que aquí nuevamente pecamos de ignorancia. Ellos no les han pasado ningún examen. Es que ahí es donde a mí me parece que también es injusto esto, porque si nosotros hubiésemos visto exámenes que dijeran que la guagua tiene alguna intoxicación, tal como lo dice aquí nuestro amigo, yo estoy de acuerdo con nuestro amigo, pero eso no es real. ¿Es más que nada desde el prejuicio esta separación? ¿O es una norma? ¿Y por qué no se la entregan al padre entonces si el problema es con la madre? Por ejemplo, ¿por qué no se la entregan a los abuelos? Si la pego también se puede, exacto. Entonces, yo de verdad que no logro comprender por qué ella no puede, por último, estar todo el día con su guagua en la clínica. Exacto, incluso con cuidado, con gente que la vea. Porque aquí ni siquiera el centro hospitalario está tomando un punto de vista de carácter médico, está tomando un carácter de justicia, de poder judicial. Y lo que está haciendo es casi ya castigando, porque no tiene nada en estrictamente algo asidero que le diga que lo mejor para el bebé es separarlo. Le están haciendo examen, probablemente ella quizás no fuma más. ¿Cuál es el problema acá? Respecto del riesgo que recién hablaba, el padre dice, explica que un médico de puro buena onda, de pura buena voluntad, entre comillas, me leyó electroencefalograma y me dijo que no había ningún daño. Mira. O sea, finalmente, bueno, y todo esto ha sido de manera como súper por detrás. Nadie en la clínica, el hospital, nadie ha dado la cara y nadie quiere hablar con ellos. Dani, oye, ¿qué te parece? Que vaya un poquito desde la génesis, desde la galería de la ignorancia en la que vivo, pero puedo sintonizar a lo mejor con alguien que nos esté viendo. ¿Quién tiene la potestad de separar a la mamá de un hijo? ¿El centro hospitalario? Así tiene según yo, un tribunal. ¿El tribunal? ¿Cómo se llega a ese punto? El tribunal de familia fue finalmente el que toma la decisión. Claro, pero hay protocolos que son efectivamente, o sea, que existen efectivamente. Y yo conozco casos en que, mira, yo conozco casos en que a mí me parece que ha estado bien que lo hayan. Yo conozco casos más extremos, sí, ¿no? Conozco casos extremos porque tengo familiares que trabajan en centros hospitalarios, por ejemplo, de personas que han consumido alguna droga y drogas fuertes, ¿no es cierto?, dentro del centro hospitalario, antes de dar a luz. Mira. Y a esos niños sí efectivamente se los tienen que quitar a los padres. Pero generalmente se los pasan a los abuelos. Mira, tenemos un papá también presente ahí. Exacto. Ojo tenemos con esto, un Twitter que dice, pobre mamá, si yo salgo media hora y extraño a mi bebé, ella lo esperaba 9 meses y lo ve 2 horas al día. Es un poco lo incomprensible, Dani, claro. Que una mujer tenga que ver a su hijo recién nacido apenas 2 horas al día y distanciada una de otra. Digo, es un descriterio finalmente, porque no está, digamos, asentado en algún estudio, como dice la Ale. Claro. O sea, es un descriterio del centro hospitalario. Pero ¿por qué no lo dejan pasear? ¿Cuál es la idea? O sea, ¿cómo ven a la mamá en estos momentos? No, es que ella, como sabemos lo que hace, le pueden ir la locura y va a soltar. ¿Sabes la señal que están dando? Es que la mamá es un peligro, pero además hay algo que acaba de mencionar Dani, que también lo decía la Ale, que yo creo que es fundamental y que tiene que ver incluso con el tema de los mudadores. A ver, aquí hay un papá presente. Hay un papá que además está interesado en su hijo, que es presente, que es activo, etcétera, y si no, los abuelos ya. Entonces, de verdad, no estoy entendiendo cuál es la nomenclatura. O sea, se anula al padre, se anula a la madre primero, se anula al padre, se anula a los abuelos. Por eso que hay un castigo de entonces yo, es que, ¿sabéis qué? Pero yo insisto, perdón que vea, porque yo siento que estamos en una sociedad que se establece en el castigo. Sí. Ya, tolerancia cero al consumo de alcohol. Enseña a tomar a la población. Intolerancia que ocupe el pelo no sé cómo. Claro. Enseña, no sé qué. A ver, educa. Todos no al bombo, no a nada. Desde la cosa legal. No hay confianza en la gente. Claro. No, y además bueno, porque y una educación como las pelotas para que la gente siga pidiendo. Hay mucha gente que me está escribiendo y me dice, claro, hay que ser responsable porque ¿qué pasa si ella fuma marihuana y le da papa? Chuta, vamos a ir a un Twitter antes y te... Ojo que la cannabis medicinal no se fuma, se toma en infusión. Y si no, se vuelve tóxica. Bueno, en el caso de ella, ella fumó, la misma Cintia, la madre, ella reconoce de que fumó 2 piteadas, que fue lo que ella habría consumido 4 o 5 días antes del parto, más o menos 4 o 5 días está diciendo nuestra amiga, depende de para qué se esté tomando, porque terapéuticamente
Se hacen aceites dolores, también. hay para dolores, hay para generar, bajar los, por ejemplo, las convulsiones para las personas que tienen... sí, que se muerden la lengua. Epilepsia refractaria. Claro. Son distintos tipos y se toma de distintas maneras. Ahora, hay algo que decía ella que yo creo que igual es importante. ¿A qué se refiere con lo tóxico? Y no sé si iba para allá a tu Twitter. Y que lo comentamos la otra vez, Connie. Que en definitiva tiene que ver con el humo. Pero no con la cannabis propiamente tal, porque como tú bien dices, yo ponía el caso de mi cuñado, por ejemplo, lo tenía que comer, entonces se hacía queques. Claro, bueno, por eso, ojo de que no hay que, el foco de este debate no tiene que ver si se puede o no se puede fumar estando embarazada, creo que ese no es el punto principal, claramente aquí estamos todos de acuerdo de que no es recomendable, pero tampoco es recomendable separar a una guaguita recién nacida de su madre y llevan 11 días y es por eso de que al menos yo aquí a título personal empatizo y la apoyo de que esto lo lleve a una corte internacional. Es que lo no se está cuidando la guaguita, sino que se está castigando. Claro, hay otra polémica en nuestro país y tiene que ver directamente con los programas de televisión de carácter policial, esos programas que muestran el delito, cómo actúa y cómo la policía también los intenta enfrentar. Fue lo que sucedió con el programa Alerta Máxima de Televisión y fíjense ustedes que la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió un recurso de protección a favor de una mujer. Claro, en su casa se está cometiendo un delito. Llegó Carabineros y llegó con la televisión. ¿Se puede o no se puede? ¿Es un tirón de oreja de alguna manera para los medios? Pongan atención a la siguiente nota, la polémica ya está instalada. Impacto y polémica ha desatado la resolución tomada por la 12ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago contra Alerta Máxima, uno de los programas emblemáticos de televisión. Es que la Corte de Apelaciones falló a favor de una mujer que acusó al programa de violar su intimidad. Esto tras un operativo policial ocurrido el pasado mes de junio, donde la víctima solicitó ayuda de los efectivos de Carabineros tras sufrir violencia intrafamiliar. Que la ciudadanía tenga derecho a ver un operativo, cómo se realiza, cómo es la detención, el impacto, es una especie de reality show más nomás de la vida, un toque reality de la vida real. ¿Pero por qué este caso llegó a tribunales? La mujer en cuestión acusa que el arribo de Carabineros fue en compañía de camarógrafos de Alerta Máxima, quienes habrían entrado a su casa sin autorización, siendo grabada cuando ésta sostenía en sus brazos a su hijo. ¿Qué te parece que la Corte ordenara a Carabineros restringir las grabaciones en los operativos para los programas de televisión como Alerta Máxima? Me parece bien. Me parece bien. A mí como telespectador me había pasado en más de alguna ocasión, los he visto, varios de ellos, conozco muy bien a los equipos además que hacen estos programas, y me había tocado ver, y de hecho yo alguna vez se los comenté en alguna actividad que me llamaba justamente eso la atención, que pudieran entrar a propiedades que son privadas. Están invadiendo primero propiedad privada, que ya no corresponde, y muchas veces hay un tema, me parece a mí, que es de protección a la intimidad, que es importante. Te insisto, de la reja para afuera pueden hacer lo que quieran porque están en la vía pública. Pero ya que venga el máximo tribunal a decir que no puede, por ejemplo, coordinarse lo que se vive en vivo, si tampoco es una cosa preparada, es una cosa, van los medios y graban para que nosotros veamos cómo son los operativos. Yo creo que le hace incluso bien a las policías. Frente a estos hechos, la estación televisiva se defiende argumentando que el ingreso a la residencia de la víctima contaba con la expresa autorización de Carabineros. Por su parte, los magistrados ordenaron que Televisión se hiciera cargo del costo del juicio, además de no emitir las polémicas imágenes en cuestión, que según la estación televisiva ya habrían sido destruidas. Bueno, ahora hay una nueva iniciativa que precisamente está velando por eso, porque la televisión no se haga cargo de asuntos que no son de la televisión, porque finalmente estos programas, por mucho que tenga todo el morbo del rating y todo, igual prácticamente trabajan en conjunto con las policías. Y eso a mí me parece un poco más delicado, creo que ahí hay que establecer una diferencia. Esas son cosas que como personajes que trabajan en estos medios de comunicaciones sabemos que uno no puede llegar y entrar a una casa, sobre todo si está habitada y no hay un permiso previo. Entonces yo creo que claro, o sea, hay gente que probablemente a lo mejor lo han hecho ellos antes, que probablemente ellos lo han hecho antes y que no había pasado nada. Entonces a lo mejor, claro, esta vez lo hicieron de la misma forma y bueno, de alguna forma hay que aprender.
Recordemos que este espacio fue duramente criticado en junio pasado, cuando acudieron a una casa junto a carabineros a detener a una asesora del hogar que al parecer había hurtado alimentos. En este entonces, su conductor, Carlos López, habló del hecho con Mañaneros. Personas que nos permiten ingresar a sus hogares tienen toda la licencia de decir si podemos o no podemos, en definitiva, poner esas cosas. La dueña de casa nos autoriza a ingresar, pero obviamente dentro de lo que pasa adentro es parte de su intimidad. Por eso nosotros protegemos a la denunciante. Sin embargo, ahora se negó a conversar cuando le pedimos una entrevista respecto a la resolución tomada por la justicia. ¿Y usted está de acuerdo con la orden de la Corte de Apelaciones de poner fin a las grabaciones para programas policiales? ¿Cuál es tu opinión? Así es que es por eso de que los queremos invitar a que nos escriban en nuestro hashtag de hoy día, Mañaneros te entiende. ¿Se acaban los programas policiales? ¿Están de acuerdo? Jaime Coloma. ¿Sabes qué? A ver, yo creo en la libertad de prensa. Absolutamente. Soy un absoluto creyente y defensor de la libertad de prensa. Pero también creo en las responsabilidades editoriales. Y creo que ahí uno tiene que tener... ¿Regular? Creo que tiene que... No sé si regular. Creo que uno... ¿Sabes qué? Yo creo en la autorregulación en realidad también. ¿Ah? La educación. Claro, insisto, el tema de la educación. Yo creo que es un tema súper delicado, pero creo que, por ejemplo, lamentablemente nos hemos visto enfrentados en casos ejemplares, y pongo ejemplares porque en realidad son dos casos, que hemos visto donde el tema se pasa, digamos, de la raya, ¿sí? Y se lee de manera errónea. Y yo creo que ahí hay un tema de cómo trata ciertas dinámicas. Concretamente estaba pensando que salía ahí en la nota el caso de la trabajadora de casa particular, que de verdad era ridícula la situación completa y era vergonzosa. Este caso que mostramos ahora en ¿sí? es más heavy porque también apela a la responsabilidad de varias personas. O sea, si a los carabineros los llamaron para ir a un caso de violencia intrafamiliar, a mí no me parece lógico que ellos lleguen con cámara. Creo que se vulneran los derechos de la persona que está ahí de todas maneras. Claro, porque tú quieres que llegue Carabineros, no que llegue la televisión. Exacto. Si tú estás... O sea, con lo que le cuesta a una mujer denunciar que está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Recién, la semana pasada salieron las últimas estadísticas, dice que son 7 años. Por lo bajo, así que lo denuncia. No, esos son promedio, claro, esos son promedio, son 7 años de promedio. Entonces, imagínate que ahora resulta que tú puedes llamar y van a llegar con una cámara prendida. Qué buen punto el que tocó la Ale, porque finalmente yo creo que ese es el tema de discusión. Porque si una mujer ya tiene que tener mucho coraje para denunciarlo, está en una situación desesperada, más encima llegan con cámara, están tus hijos, que sabe de que todo el mundo se va a enterar, de que todo el mundo vas a entrar, o sea, a hacer todos te van a empezar a enjuiciar, el foco de atención por una cuestión de un programa de televisión que certera lo que tú acabas de decir, porque finalmente el foco no iba tan hacia allá, hacia lo difícil que era para una mujer denunciar la violencia. No, pues una mujer, ¿por qué no denuncia? Porque le da miedo, por miedo o por proteger a sus hijos. De la condena social, que significa exponer públicamente el que tu marido te golpee o que haya violencia intrafamiliar. Entonces, si más encima va a llegar la tele, es tremendo, porque finalmente las mujeres que están siendo violentadas hoy en día y que no han denunciado, no se van a atrever porque van a pensar que puede llegar una cámara. A mí me parece que hay una falta de criterio claramente. No sé si de los carabineros, no sé de quién, pero claramente hay, o sea, a mí me parece que hay una falta de criterio. Ahora, los programas en general, yo creo que los programas tratan de hacer un bien común que tiene que ver con que la gente se siente vulnerada, se siente como que no tiene herramientas para defenderse de la delincuencia. Y en ese aspecto siento que igual estos programas hacen bien. En la práctica yo creo que le hacen un flaco favor a los mismos carabineros, ¿verdad? Porque revelan muchos códigos internos que ellos manejan, sus procedimientos, sus mecánicas, que el delincuente que está viendo eso sabe, lo aprende mucho más del que está viendo. Entonces, más allá de destacar la labor de carabineros, que es importante, el delincuente está ahí atentísimo. ¿Sabes qué? No, es que estaba pensando que yo creo que nuevamente vuelvo al tema de la cultura, porque de verdad creo que ahí estamos estamos al debe tanto, porque si tú pensás un poco el ejemplo que acaba de poner la Ali, que lo resaltaba la Connie. A ver, la violencia intrafamiliar nuevamente se establecen dinámicas súper nocivas emocionales. Porque evidentemente cuando una mujer o un hombre, son más mujeres que hombres, pero cuando una persona entra en la dinámica de la violencia intrafamiliar, es un tema emocional, es un tema de autoestima, es un tema de poderes, es un tema económico, psicológico, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, en ese sentido, yo creo que sí, editorialmente estamos al debe en el sentido de entender cómo tratar ciertas dinámicas. No es no mostrarlo. Yo creo que uno tiene que saber cómo establecer los discursos para de una vez por todas terminar y dejar de establecer esto como que fuera algo, no voy a decir normal, pero como que
como que pasa solamente desde el punto de vista policial. Bueno, por eso yo quería dejar en claro de que al menos mi postura es que no se acaben estos programas, porque yo creo que finalmente igual hacen un bien social, pero sí que haya más criterio a la hora de decidir a cuál van con cámara y a dónde no. Y claramente una acusación de violación de, o sea, porque acá hay una violación a la intimidad, entonces claramente el caso de esta mujer que lo denunció en mayo, sí, o sea, eso no puede ser. Pero no por eso creo de que hay que eliminarlos, como aparece ahí la pregunta. ¿Quieres que continúen los programas policiales? Creo que una medida tajante es decir, no, que se acaben. Ya, pero ¿qué pasa con el uso de la imagen? Porque de repente esa persona debería haber dado autorización para que su imagen se emitiera. Como toda la televisión, para que la gente sepa, cuando uno va a entrevistar a alguien, uno le pide permiso para entrevistar y para poder emitir esa entrevista o esa cuña. Siempre se hace. Sobre todo si hay menores de edad. Tú le tienes que pedir autorización al adulto responsable. Pero en la nota, por ejemplo, salía el periodista Carlos López, gracias, diciendo que cuando, por ejemplo, está el caso de esta trabajadora de casa particular, que fue acusada de robar un plátano y una manzana, ¿cómo se llama? Ahí parece que la que se dio el derecho fue la dueña de casa. Sí, porque igual... Pero no puede ser, no puede ser. Mira, voy a poner un ejemplo súper... Nosotros hicimos un docu-reality de nuestro matrimonio, como los preparativos. ¿Ya? Cada persona que aparecía ahí, cada persona, el señor que me atendió en un negocio, todos tenían que firmar un papelito, todos. Está lo mismo si eres el dueño de casa o no. Sí, hasta cuando haces un casting tiene que... Claro. Cuando uno hace un casting... De hecho, hay países tan rigurosos que una encuesta callejera, incluso con la gente que sale en la toma, también necesita la autorización. Sí, pero ojo, yo aquí voy a salir en defensa de gente de que de repente ha firmado porque no entienden bien cuáles son las repercusiones que puede tener esto. En muchos casos cuando te llega el productor y claro, la tele. En muchas situaciones tú como que no sabes cómo reaccionar, entonces como que de repente firma y después cuando ya lo ves al aire le tomas la verdadera dimensión a lo que eso te puede traer. Entonces hay que tener cuidado cuando uno de repente firma porque no... Connie es absolutamente cierto. Acá, a propósito de la emotividad, hay algo que no se toma en cuenta que tiene que ver con la ferocidad de los medios masivos. A ver, hay personas que acá trabajan en televisión y a cualquier sobreexposición de algo, algún tema que les incomoda o no les guste, puede destruir una persona que tiene el cuero chancho y hay práctica. Sí, porque ya trabaja una en esto. Persona que incluso está ajena a esto, viejo, es tremendamente feroz esa gente. Sí. O sea, no tienen cómo contener eso de que todo el mundo sepa quién eres tú. Sí. Es tremendo. Eso todos los programas de los que estamos hablando opera igual en su propia trampa. Me refiero al caso que vimos en Quilicura hace unas semanas con una balacera en donde se metían dentro de una casa. ¿Operan bajo la misma regla? Creo que hay dos cosas cuando hay un delito flagrante o cuando es con un bien común. Claro. También ahí tú puedes, no sé, por ejemplo, cuando también una persona graba desde fuera de un hogar de ancianos, ¿no es cierto? A la señora la están haciendo algo, ¿no es cierto? Ahí hay un delito que tú estás denunciando. Entonces es diferente también. Ya. Ahí, claro, las señoras del hogar de ancianos no tienen que firmar una sesión de derecho. Oye, ¿sabes qué? Perdón, Dani. Que yo quería plantear que, a ver, estamos con el que sé que dice quiere que continúen los programas policiales. Y yo estoy de acuerdo con la Connie, yo creo que tienen que continuar. Pero también yo creo que este tipo de programas donde denuncias tienen que asumir el rol social y no solamente el rol morboso de mostrar un hecho, sino que efectivamente establecer soluciones, establecer qué es lo que pasa. Por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar es efectivamente entender y cambiar los discursos, tratar de apelar al cambio de discurso, tratar de apelar a la cabeza. En el caso de la trabajadora de casa particular, lo mismo, entender, a ver, lo desmedida de la razón, qué es lo que pasa. Del plato en la manzana, es que esto tiene un punto. Cuando los policías actúan, cuando hacen su operativo, ellos se lo pasan a la justicia. Pero lo que la gente olvida es que ya lo editorial, el montaje de un programa de televisión genera un tribunal. Sí. Ahí mismo, porque genera un punto de vista. Y antes que la persona pueda ir a clarificar su situación, ya la televisión, por su lenguaje, dice si es culpable o no. Pero por lo mismo, pues, Juan Andrés, el rol social de la televisión es fundamental. Dani, eso es delicado, porque finalmente la función de Carabineros es acudir, ¿no? Cuando hay un llamado. Y sin antes comprobar nada. Entonces hay muchos casos de violencia intrafamiliar que son y no son muchas veces, o que digamos, es una acusación gratuita. Y lo peligroso de eso es que no hay una segunda oportunidad por una primera impresión. Que se quedó así. Claro que condena, y atención, porque no es el único medio, no es el único programa de televisión que ha sido puesto en tela de juicio. También fue así
instalado el periodista Ramón Ulloa, que en Tele 13 mostró una gráfica en la que se comparaban sueldos públicos, sueldos del sector público versus sueldos del sector privado. ¿Ustedes creen en aquella información? Fue tremendamente criticado y revisamos esto todo a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos. Una pausa y ya volvemos. Y en Mañaneros, y justo antes de irnos a comerciales, Eduardo ya la presentó, porque mucha indignación provocó cuando Ramón Ulloa en su programa Tele 13, él hizo una comparación entre los sueldos bien digo, del sector público y los sueldos del sector privado. Vamos a ver la siguiente nota y después lo comentamos aquí, en el estudio. Cuestionados han sido los datos que entregó el periodista y rostro de Canal 13, Ramón Ulloa, quien en el noticiario central habría expuesto cifras confusas sobre los sueldos que reciben los trabajadores del sector público y privado. Uno no puede pasarse la vida periodísticamente respondiendo a la gente de las redes sociales. Si hay algún error, no tengo la menor duda que Ramón lo va a corregir hoy día, y el departamento de prensa, que es el que en el fondo está detrás de la información que entrega Ramón. Lo que le pasó a Ramón es que él, como tiene esta sección donde va explicando las cosas, que es súper buena además, porque el Ramón tiene además una forma de explicar que es súper amigable, tiene un tono muy bueno y que han hecho un montón de memes. Al contrario, así como destacando su explicación y ha sido incluso viral por eso, ahora le cae todo encima a él cuando dudan de algo de lo que está entregando. Yo no dudo para nada de la profesionalidad o el profesionalismo de Ramón, pero claro, creo que faltaba a lo mejor entregar más detalle o más contexto respecto a por qué ese estudio arrojaba esos datos. La molestia de los televidentes surgió de inmediato y el descontento se manifestó en las redes sociales, donde hubo todo tipo de reclamos para el periodista. Por favor, díganle a Ramón Ulloa que se informe, que hace ridículo dando esas cifras. Ojalá un técnico ganara eso. ¿Quién más diría eso? Por eso hay que ser cautos. Ramón Ulloa de la gloria, por soportar terremoto a la desgracia por presentar noticia de sueldos. Para los brillantes que la pidan a Ramón Ulloa, sepan que existe algo llamado equipo editorial, que investiga, verifica y provee contenido. En la siguiente tabla se puede apreciar con exactitud las cifras expuestas por el conductor. Por ejemplo, se explicó que los directivos del sector público recibían sueldos de 3.682.000 pesos, mientras que los del sector privado solo 1.878.000 pesos. Es un estudio, como pueden haber otros más, y que evidentemente llamó la atención porque es polémico, porque va en una dirección contraria un poco a los intereses de los trabajadores del sector público. Pero no es que esté erróneo el estudio, ¿cierto? Es que eso no lo puedo decir. Eso, el estudio dice que está perfecto. Ahora, los estudios tienen metodologías. Y la metodología también la advertimos en el día de ayer cuando lo dimos a conocer, de que daba cuenta de la realidad de funcionarios del área más centralizada, de los trabajadores de funcionarios públicos. Bueno, tal vez eso lo que se escuchó menos. Bueno, esa parte quizás fue la que no se escuchó, ¿no? La parte de que el informe decía que abarcaba a la subsecretaría y a los ministerios, tal vez fue la parte que menos se escuchó, obviamente, y queda lo gráfico, y evidentemente nosotros que trabajamos en televisión, evidente que lo que yo te diga a lo mejor queda menos retenido que lo que yo te muestro. A lo mejor podríamos haber puesto abajo: esto, según el estudio, representa a los ministerios y la subsecretaría, y a lo mejor no se habría provocado tanta polémica. Pese a las críticas que recibió Ramón Ulloa, ¿qué tan equivocado pudo haber estado al entregar esa información? Solo un experto en la materia podría aclararlo. Siempre hablamos que el mundo público es un mundo que es mucho más reactivo, desde la forma ¿no es cierto?, de asignar los presupuestos, que generalmente son en base histórico, de las funciones que está desarrollando una persona, es más lento siempre. Por lo mismo se hace mucho más difícil el pensar que en algún minuto determinado se va a poder mantener, ¿no es cierto?, un estado, un trabajo público con mayor velocidad y con mayor flexibilidad de lo que tiene hoy día el servicio privado. Si Ramón Ulloa fue capaz de aguantar un terremoto sin interrumpir una transmisión en vivo, ¿ahora será capaz de recuperar la credibilidad que muchos televidentes cuestionan? El problema fue de que
que al parecer no eran muy reales los sueldos de que mostraron del sector público. Entonces es por eso de que Twitter ardió una lluvia de críticas, que claro, hay que decirlo, aquí Ramón Ulloa no tiene absolutamente nada que ver. Hay el departamento de prensa, quienes son los responsables de lo que sale en pantalla. Mira, Juli Ponce dice, soy técnico en servicio público, trabajo 44 horas semanales. Dicen que ganaría 1 millón. En realidad no gano ni la mitad. De verdad, yo creo que lo comentábamos con la Ale, sin dar datos. Ambos conocemos gente que trabaja en el servicio público y de verdad es que los datos son absolutamente errados. Sí, absolutamente errados. Yo recuerdo que yo estaba viendo ese día el programa y me llamó mucho la atención porque el que yo me acuerdo, por ejemplo, el que tenía que ver con los auxiliares. 624.000 pesos un auxiliar. Y yo la verdad es que yo sé de que eso no es así. Claro. Al igual que los directivos, 3,6 millones. Profesionales, 2 millones. Los técnicos, 1.029.000. Igual te hace ruido de buena primera. Los datos a todas luces y rápidamente se supo que no eran reales. Bueno, yo creo que eso generó la crítica. Porque en definitiva, cuando tú presentas esto como una realidad, porque en definitiva si el dato está ahí, se presenta como que es algo absolutamente real, la gente que trabaja en el servicio público se ve ofendida. Oye, de verdad el problema de los estudios al final también, ¿no? Porque los estudios... Hay estudio para todo. Hay estudio para todo. Uno siempre va a encontrar un estudio que plantea lo que uno quiere. Ale Valle se llama. Que yo le contesté. Le contesté a la Juli Ponce, que dice, sí, que fue muy raro ese estudio. Mi mamá también trabaja en el sector público y está muy alejado de la realidad. Mi mamá trabaja en el sector público. Sí. Y cuéntanos, a ver. Y la verdad es que, mira, de hecho hay como un dicho que dicen que el Estado es uno de los peores empleadores. Sí, se demoraron más de 15 años en reconocerle su título universitario, por ejemplo. Claro, muchos trabajan a honorario. No sé, muchos trabajan a honorario o a contrata, que son como más parecidos a nosotros, digamos, que tienen contratos. Quienes deberán respetar la ley primero que nadie. Entonces la verdad es que a uno le llama la atención este estudio porque además es sabido que en el sector público cuesta encontrar profesionales que quieran dedicarse al sector público justamente porque en el sector privado ahora muchachos, la crítica a Ramón Ulloa ¿es justa o no es justa? No. Que se critique a Ramón Ulloa por eso. Ahí yo creo que lo que decía la Bea, creo que, a ver, creo que el tipo no es culpable de nada. Además, por el contrario, yo destacaría que Ramón Ulloa en ese sentido... Es un tremendo periodista. Tremendo periodista. Que somos también responsables. Por ejemplo, yo cuando estoy en desacuerdo, y me he pasado estar en desacuerdo con alguna cosa que mis jefes están tirando al aire, y lo he manifestado. Lo ha dicho. Cámbiame SGC, no me parece. Exacto. A mí me pasa que yo entiendo lo que ustedes están diciendo, pero este es un estudio de la Universidad Católica. Me imagino que aquí hay como toda una cuestión que de la Universidad Católica se lo pasan al canal, ¿no es cierto? Y él... Pero también yo, por ejemplo, cuando lo ves y se repara. Yo digo, está raro. Es que hay que aclarar una cosa de que tú siempre has trabajado en los departamentos de entretención de los canales y funcionan muy distintos. Tú has trabajado en departamentos de prensa, tienen un modus operandi muy distinto a cómo funcionan los departamentos de entretención, donde finalmente las opiniones vertidas, uno tiene la libertad de dar su opinión, a diferencia en prensa que es mucho más restringida. Pero en la pauta hay un trabajo que es de todo. Y también de los conductores. Yo creo que hay una mixtura. Ahora sí, el informe El Tiempo está incorporando cápsulas de humor. A lo mejor también esto es una cápsula de humor que quiere... Porque además, de verdad, los noticiarios hoy día están preocupados de las mayonesas. Yo creo que de repente... Era una rutina de Ramón, una performance de Ramón más loquillo. Se entendió mal. Yo creo que hay una responsabilidad. Yo estoy un poco con la Ale. Me parece que hay una responsabilidad de quien se pone frente a la cámara y de quien entrega la información. Por más que la fuente del estudio haya sido la Universidad Católica, pero me parece que si te lo dan, si te lo dicen y tú lo revisas y a ti no te parece y lo reporteas y no cuadra, el conductor Ramón Ulloa es un periodista importante y tiene peso en la pauta. No es un tipo que le dicen tienes que decirlo y lo va a decir. ¿La excusa al día siguiente? Al día siguiente las excusas eran como, bueno, pero hay que decir que acá no estaban los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, el sector público. La Pili Vial nos manda este tuit, dice, he postulado trabajos en sector público, en ministerios y en Ceremis, y los sueldos coinciden, pero no es el común en otros servicios públicos. A ver, en algunos servicios públicos se paga lo que dijo Ramón, en otros servicios públicos no se paga lo que dijo Ramón. Lo que no hicieron fue decir que ellos estaban hablando de algunos ministerios. Pero habría que por ejemplo, ellos deberían haber precisado, porque son dos cosas súper distintas. Además, perdón, si tú te fijas ahí, el colegio médico lo decía hace un rato. Mi mamá trabaja en un ministerio y tampoco le pagan. Yo le quería preguntar a la Ale sobre
sobre eso, porque tu mamá trabaja en el sector Ceremi de Bienes público. Nacionales de la Quinta Región. Ya, y lo que ella tiene un cargo profesional, directivo, ya, entonces si tú haces una comparación, lo que ella gana y con lo de la tabla, Quizás es muy distinto. una vez al año gana eso cuando le pasan los bonos por cumplir también. Mira, pongan atención. Mi amigo Ramón Ulloa habló con Mañaneros. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, es parte del juego, pues a veces para bien, a veces para mal. Nosotros dimos cuenta de un estudio de la Universidad de Católica, o de un organismo relacionado con la Universidad Católica. Y precisamente en el día de hoy vamos a dar cuenta también de los cuestionamientos que hay en ese estudio. Así que, nada, es un estudio, como pueden haber otros más, y que evidentemente llamó la atención porque es polémico, porque va en una dirección contraria un poco a los intereses de los trabajadores del sector público. Pero no es que esté erróneo el estudio, ¿cierto? Es que eso no lo puedo decir. Eso, lo del estudio dice que está perfecto. Ahora, los estudios tienen metodologías. Y la metodología también la advertimos en el día de ayer cuando lo dimos a conocer, de que daba cuenta de la realidad de funcionarios del área más centralizada, de los trabajadores de funcionarios públicos. Bueno, tal vez eso lo que se escuchó menos. Ajá. Entonces, obviamente que la muestra habría que ver, y quienes hacen el estudio entiendo que van a dar una explicación al respecto de toda la metodología que utilizaron y siguen insistiendo que el estudio está perfecto. ¿Faltaba, por ejemplo, salud en ese estudio? Lo dice el texto, dice que falta salud en el estudio. Entonces, obviamente que un funcionario tal vez de salud dice, oye, no se ve reflejada esa renta que dicen allí en ese estudio que aparece, porque a lo mejor aparece la renta de un funcionario público de una subsecretaría o de un ministerio o un asesor. Es probable, no lo sé, pero la gente del estudio tiene que dar más cuenta del fondo del asunto. ¿Cómo te toman las críticas de la gente? Es parte del juego, así como tampoco tienes que pensar que lo haces tremendamente fantástico cuando tienes un acierto. Cuando se hacen cosas que son polémicas y la gente no les gusta, también es parte. Qué importante lo que dice Ramón Ulloa, que dice los estudios tienen sus propias metodologías. Entonces, anda a saber tú si por ejemplo, este estudio estaban hablando en los sueldos brutos. Uno inmediatamente dice, es el sueldo líquido, eso es lo que le llega a fin de mes. Entonces, hay que entender igual un poco de cómo funciona cada estudio. Y él yo creo que lo explica muy bien Ramón Ulloa en este caso. Lo que pasa, Connie, yo creo que tienes toda la razón, pero de verdad para la audiencia común, entender una metodología es súper complicado, sobre todo cuando además la mayoría de la gente, por ejemplo, habla de las encuestas como una cosa súper natural. Entonces la encuesta dice, nunca se piensa cuál es el universo que se encuesta, cómo se establecen las preguntas. ¿Sabía usted, por ejemplo, en su casa que cuando a uno se le da una lista de gente, los que están primeros y últimos son generalmente los que puntean, los que rankean y no los que están en el medio? Eso es metodología cualitativa. La gente no entonces, de verdad, perdón, Cuanti, entonces de verdad... sabe que no todos entran que no todos entran en la psique. ¿Qué pasó? Entonces, de verdad, metodológicamente es muy manejable todo. La verdad es que Ramón tiene una fanaticada importante. No es eso lo que nosotros queremos en Telefónica. No, y de hecho, ¿sabes qué? Esta sección dentro de Tele 13 se agradece porque te explican con peras y manzanas temas contingentes. Yo me acuerdo que yo vi el de ISIS, también explicó el tema de la colusión, de los confort. Entonces, de verdad, por ejemplo, porque de repente a uno le empiezan a hablar en estas palabras de que uno dice, chuta, a ver, y quedas más colgado. Claro. Entonces, cuando te lo explican con peras y manzanas y de qué manera le afecta al común de la gente, entonces se agradece. Pero este puntualmente es muy provocador para la gente que no gana eso. Claro, ahora es muy propio de Ramón Ulloa, que no reaccionó con un 6.5 de temblor. Esto también... Ramón Ulloa no reacciona. Tremendo periodista. Le mandamos un beso grande. Gracias por su sintonía. Siga con Intruso. Nos vemos mañana a las 10 en punto. Chao, chao.